Agora que veñen as vacacións, podes intentar moverte sen contaminar. Atende o que teñen que decirnos os rapaces do equipo Maese Riders sobre o uso da bicicleta. Porque es ecológica y ayuda a hacer deporte y a, bueno, no sé, no contamina. Pues es que la bici ayuda a hacer deporte y, por ejemplo, no te cansa tanto las piernas porque suele que ayudar a hacer saltos y en la moto, por ejemplo, te pesa mucho más. Pues la bici es un buen medio de transporte porque no suelta gasolina y también porque es un buen medio de transporte. A mí me gusta andar en bici porque no contamina y porque sobre todo me encanta saltar. Porque no contamina. Porque es bueno hacer ejercicio, más o menos, sí. Estamos contaminados también por el coronavirus. Y porque la bici también se hace mucho deporte y si no haces deporte puede que se empiecen a cansar y no tienes fuerza. Porque, por ejemplo, podemos hacer distancias cortas en el coche. Por ejemplo, si vamos al súper, que lo tenemos aquí al lado, no vayamos en coche, vayamos en bicicleta. Utilizar la bici o ir andando. Pues, por ejemplo, ir andando porque así por lo menos que no te encuentres nadie. Y en la bici pues es mucho mejor porque haces mucho más deporte. Por ejemplo, imagínate que tienes un súper al lado y vas en coche, pues no, vas andando en bicicleta y así no contaminas tanto. Haces ejercicio y es bueno, porque mueves las piernas y haces ejercicio y sí. Porque puedes hacer carreras. Porque es bueno para la salud. Agora que se achega unha época de moito comer, a doutora Olga Fernández e a nutricionista Esther González van nos falar da alimentación complementaria dos máis cativos. Presta atención. Hola, queridos papis de Sonarle Escolar. Hoy estamos aquí nuevamente, estamos aquí con un bebé porque vamos a hablar de la alimentación complementaria del lactante. ¿Y qué es lo de la alimentación complementaria? Pues la alimentación complementaria es cuando la alimentación materna no llega para suplir todos los nutrientes que necesita el bebé, llega de un momento para su crecimiento y para su desarrollo. Entonces os diré que según la OMS, hasta los 6 meses, los niños que están con alimentación materna, hasta los 6 meses exclusivamente les llega con la alimentación materna. Si están con alimentación de fórmula, entonces pueden estar perfectamente hasta los 6 meses también con alimentación con lácteos, con leche de fórmula, pero sí se le puede introducir ya entre el 4.º y el 6.º mes algún otro tipo de alimento, pero solo en los que están con alimentación de fórmula. Porque nunca se debe introducir antes de los 4 meses, porque entonces no está preparado ni el sistema digestivo, ni el neurológico, ni el renal, ni el inmune para que un alimento nuevo no le perjudique, no le cause infecciones o no le cause problemas gastrointestinales. Entonces nunca se debe introducir ningún alimento que no sea leche antes del 4.º mes. Entre el 4.º y el 6.º mes en los niños de fórmula, pues sí que según la OMS y según la Sociedad Española de Pediatría podemos ya ir introduciendo pues cereales, sobre todo cereales enriquecidos con hierro, porque los lactantes siempre tienen un déficit de hierro y después se puede ir introduciendo pues la fruta y la verdura. En los de alimentación con pecho se empezaría la introducción de nutrientes externos que necesitan, porque van a llevar vitaminas, van a llevar minerales, van a llevar otros nutrientes que necesitan para su crecimiento y su desarrollo, como habíamos dicho antes, y entonces ahí lo haremos a partir de los 6 meses. A veces me preguntan, ¿y los prematuros? ¿Cuándo se pueden entonces empezar con los prematuros?
Pues con los prematuros no hay estudios suficientes y amplios como para llegar así a una conclusión que sea concluyente, pero sí, más o menos, si tiene una edad corregida de 6 meses, pues sería lo equivalente a las 26 semanas y ahí ya se podría empezar también con una alimentación complementaria. Yo creo que más o menos vamos a hablar ahora con Esther, con la nutricionista, para que amplíe un poco las texturas, cómo deben de ser, cómo deben de comer, qué alimentos le debemos de ofrecer, y nos lo va a contar ella, más o menos todo lo que es la alimentación complementaria y todo lo que ella nos aconseja que debemos de hacer. Hola Olga. Bueno, pues como tú decías, como comentabas, la alimentación complementaria a nivel nutricional tiene ese papel de ofrecer ese extra de nutrientes que a partir del 6º mes pues, necesitan. Como por ejemplo el hierro, pero también tiene un papel educacional muy importante porque al final bueno, estamos preparando al niño durante esos 6 meses para cuando llegue ese momento de incorporarlo a la mesa familiar, que es al año de edad, como comentamos en otra ocasión. Entonces, aprovechar esta etapa para ofrecer gran cantidad de sabores, de texturas, pues es muy positivo porque esto nos va a facilitar que después cuando sea más mayor pues acepte también más variedad de alimentos y esté más dispuesto a probar cosas nuevas. Entonces, una forma de fomentar que pruebe diferentes alimentos, diferentes texturas, es lo que se conoce como Baby Led Weaning, que sería un método diferente al tradicional que conocemos de las papillas, y mediante este método, que es un enfoque respetuoso, pues al final permitimos que el niño tome una serie de decisiones, como por ejemplo pues la cantidad que come, el ritmo y la velocidad a la que come, y también los alimentos, que decida también qué alimentos quiere comer de los que nosotros le ofrecemos. Entonces, de esta forma, esto puede ser muy positivo porque al final estamos respetando esos mecanismos de hambre y saciedad que es muy importante que respetemos. También prevenimos en cierto modo una sobrealimentación porque dejamos que sea el niño quien decida, que se autorregule y decida qué cantidad come. Y no somos nosotros quienes le estamos metiendo la comida en la boca con la cuchara. Eso es muy importante, ahí sí que yo quería decir que todos los niños unos comen más y otros comen menos y cada organismo es distinto. Entonces no tenemos que obsesionarnos, ay, fíjate, ese niño come muchísimo, el mío come la mitad. Que su organismo necesita la mitad, pues por su fenotipo, por su genética, por un montón de cosas, pues no todos los niños van a comer iguales. Entonces no se puede forzar al niño a comer. El niño, cada uno, su organismo va a administrar la comida que necesite. Entonces eso es lo que yo quiero decir, que nunca se fuerza al niño a comer más de lo que su cuerpo le pide. Exacto, al final nadie mejor que él va a conocer la cantidad que necesita y por lo tanto pues debemos respetar lo que quiera comer porque va a ser lo que su cuerpo le pide en ese momento. Y con este método también, pues al ofrecer diferentes alimentos, diferentes texturas, diferentes tamaños, teniendo en cuenta pues una serie de condiciones que hay que conocer para hacerlo de manera segura, pues permitimos ampliar esa variedad de alimentos que le ofrecemos y cuando sea más mayor, pues esto va a ser muy, muy positivo. Y en cuanto al tema de las texturas en concreto, pues cobra aún más importancia porque al final si nosotros ampliamos mucho si ofrecemos muchos triturados, muchas purés hasta más allá de los 9 meses, al final después podemos crear una especie de neofobia en el niño a texturas concretas y después va a ser más difícil que acepte diferentes... Eso es importantísimo. Yo siempre digo que a partir del 8º mes siempre tiene que cambiar la textura. La textura tiene que ser grumoso, tiene que ser en trocitos, machacados, pero tiene que cambiar la textura porque cuanto más se tarde en cambiar la textura, luego hay muchos niños que van a tener neofobia, a presentar problemas incluso en alimentos nuevos que puedan probar. Entonces es muy importante el variado de alimentos, siempre insisto, el variado de alimentos y la textura de los alimentos que cambian. Sí. Exacto, porque al final con los triturados y con las papillas lo que pasa es que prácticamente la textura es siempre la misma y tampoco los niños son capaces de identificar qué alimentos forman las diferentes papillas. Entonces siempre se acostumbran a unos sabores concretos, a unos sabores muy monótonos y después pues es más difícil que acepten nuevos alimentos cuando ya se los ofrecemos en sólido. Sí, y también sobre eso, también decir sobre los alimentos que lo damos, que antes del año nunca azúcar, nunca sal. O sea, nunca tienen que ser los alimentos naturales, como ellos los toman, para que sepan apreciar los sabores y distingan los sabores, lo que es comer una fresa o lo que es comer pues un brécol.
por ejemplo, una judía. Entonces tienen que apreciar distintos sabores ellos. Su paladar se tiene que ir educando a los distintos sabores. Entonces eso sí que es muy importante. Al final se trata de eso, de educar el paladar y que se vaya familiarizando con diferentes sabores para que después lo acepten mejor. Lo acepte todo, porque también tenemos que tener en cuenta que a partir entre el 1 y los 2 años pasan por un periodo que son un poco más selectivos a nivel alimentación. Entonces aprovechar estos 6 meses previos para ofrecerle más variedad, después esto nos va a permitir que una vez que pasen por esta etapa, pues tengamos como unas bases ya bien formadas. Entonces, bueno, es interesante que los padres conozcan también, aparte del método tradicional, pues en qué consiste este método, para que puedan decidir cuál hacer. Los dos son válidos, pero bueno, para que puedan decidir cuál hacer con criterio y de forma segura, porque al final, bueno, es importante que ellos también estén cómodos con el método que escojan, para que también le transmitan esa tranquilidad al peque. Y una cosa que quería resaltar es que uno de los principales motivos por que los padres se echan para atrás a la hora de escoger este método, este enfoque, es por el tema de las arcadas y los atragantamientos. Entonces es interesante que conozcamos que no hay mayor episodio de atragantamiento en niños que siguen este enfoque respecto a los que se alimentan con papillas, porque al final tenemos que diferenciar también entre arcada y atragantamiento. Al final la arcada es algo natural, es algo normal, que forma parte del aprendizaje y que es necesario que los niños pues experimenten para aprender a gestionar el alimento. Sí, de hecho, cuando empiezan muchas veces a tomar un alimento sólido, hay lo que se llama el reflejo de extrusión. Ellos no están acostumbrados y lo expulsan, y se llama así reflejo de extrusión porque expulsan el alimento y poquito a poco pues se le va dando hasta que ellos lo vayan asimilando. Luego es muy importante eso, que sepan gestionar, que neurológicamente estén preparados para que sepan deglutir, gestionar la deglución y no se atraganten. Entonces, bueno, pues todo eso es lo que ella decía, que normalmente no hay ningún problema si se le va dando pues machacadito, luego en trocitos más pequeñitos, que ellos ya sepan y tal, pero que tienen que estar preparados neurológicamente y después como tienen que estar preparados también su sistema renal, su sistema digestivo y su sistema inmune, y su sistema renal y su sistema digestivo, porque tienen que metabolizar pues todos esos alimentos que comen. Entonces, en un niño que todo eso ya está formado, que está desarrollado y que ya pueden empezar con alimentos, no habría ningún problema. Exacto, al final la alimentación complementaria, aparte de ese papel nutricional, tiene un papel educacional muy importante. Entonces, bueno, igual que cuando empiezan a caminar, pues cuando empiezan a dar sus primeros pasos se caen y no impedimos que sigan caminando, sino todo lo contrario, los animamos para que mejoren y sigan dando más pasos, pues con la alimentación es lo mismo. Tenemos que dejar que experimenten, que jueguen con la comida, que se la lleven a la boca, que lo gestionen, y confiar en ellos, porque al final, bueno, ellos son capaces de autorregularse y cuantos más texturas, cuantos más sabores, al final la alimentación tiene que ser un placer. Entonces una forma de que ellos aprendan jugando es pues y que los motivemos a probar cosas nuevas es dejándoles experimentar con la comida. Para ellos es un juego más, una actividad más que realizar en el día a día, y por eso, bueno, es muy interesante que les dejemos explorar y jugar con ella para que aprendan de forma divertida. Eso es. Y ya por último, decir que hasta el año la alimentación fundamental es la leche, hasta el año. Entonces, hasta el año lo mínimo que tienen que tomar son 500 mililitros de leche. Entonces, nosotros, una vez que empezamos a introducir a partir de los 6 meses alimentos nuevos, pues vamos eliminando algún biberón o alguna papilla por el alimento nuevo. Es decir, si le damos la fruta, pues a la hora de la merienda dejarán ese biberón para tomar solo pues la fruta variada que se le va a dar. Cuando tomen el puré de verduras, pues entonces en ese momento dejarán el biberón para tomar sus verduras con carne, ya sea pollo, ya sea ternera. Son alimentos externos que necesitan, son nutrientes nuevos que necesitan para su desarrollo. Pero que sigue siendo hasta el año fundamentalmente la leche como alimento principal. Entonces siempre por la mañana y por la noche, o si es, por ejemplo, por la mañana y por la noche, le darían siempre un biberón hasta llegar a los 500 mililitros mínimos que se considera que el niño necesita, pero si está con pecho, esa demanda, y puede seguir con el pecho pues hasta los 2 años y tomar el pecho pues 4 o 5 veces al día, o lo que el niño desee o lo que la madre lo desee. Y entonces, bueno, pues hasta aquí es todo. Espero que os haya quedado un poquito claro lo de la alimentación complementaria y lo importante que está también para el lactante. Y nada más, hasta la próxima semana.